hoy vamos a comenzar nuestro podcast con una frase muy famosa. Siempre se dice que nadie sabe lo que tiene hasta que se hace los análisis. Y por eso, el día de hoy, tenemos una invitada muy especial. Es Milagros Alcántara. Ella es médico internista y directora médica de Hospital en Santo Domingo. Es egresada de INTEC. También tiene especialidad de medicina interna en la Universidad Central del Este, en la UCE. Un posgrado en medicina cardiovascular avanzada en Harvard Medical School y un MBA en gestión hospitalaria en Barna. O sea que de aquí salimos diagnósticos. Sí, totalmente. Tal cual. Bienvenida, doctora. Pues normalmente iniciamos nuestro podcast con una historia que haga al televidente, al radioescucha, entender y caer en lo que es la cotidianidad, de acuerdo con este tema que tenemos el día de hoy, hablando de medicina general. A los 29 años, Andrés empezó con cosas simples: cansancio constante, mareos al levantarse y una acidez que ya era parte de su rutina. En lugar de chequearse, armó él mismo su propio consultorio: antiácidos, analgésicos y un detox, recomendado en redes sociales. Él se decía a sí mismo que eso era solo estrés. Cuando tenga tiempo yo voy a ir, pero el tiempo siempre era para después. Y los síntomas se fueron volviendo normales para él, como si el cuerpo se quejara, pero a la vez se acostumbrara. Un domingo, en la fila del colmado, el pecho se le cerró. El aire se le fue como si alguien le hubiese apagado con un interruptor. En emergencia le preguntaron por cuánto tiempo llevaba estos síntomas y ahí entendió lo que nadie le había explicado claro. Hay enfermedades que no llegan con un golpe, sino que te cobran cuotas pequeñas hasta que un día la factura cae completa y sale muy cara. Esa es la conversación que vamos a tener el día de hoy. ¿Cuáles son las señales que no se negocian? ¿Por qué la automedicación sale cara? ¿Y cómo llegar a tiempo antes de que sea demasiado tarde? Wow, qué historia tan real, verídica y vivida todos los días por los médicos de la República Dominicana y yo creo que del mundo. Sí. Genial. Entonces el señor Gregory hace la introducción con nuestra primera pregunta. para la doctora. Sí, mire. Estuvimos haciendo un estudio donde pudimos ver que en República Dominicana aproximadamente 1 de cada 3 personas sufren de hipertensión y cerca de 1 de cada 8 de diabetes. Entonces, lógicamente, lo preocupante es que muchas de estas personas no lo saben y los que lo saben, algunos tal vez no están llevando los controles adecuados. Entonces, la pregunta sería, desde su experiencia clínica y directiva, ¿cuáles son esos factores más determinantes que mantienen ese descontrol? Ay, increíble. El dominicano no pone candado hasta que no le roban. Como tú dijiste, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Y efectivamente, la mayoría de las personas, hasta que no tienen un síntoma, no acuden al médico a chequearse. Y eso es uno de los principales problemas que los médicos enfrentamos cuando tenemos que decirle a un paciente: mira, tú tienes la presión alta, hay que medicarte. Doctora, pero yo no me siento nada. ¿Y ahora? El que nos crean a los médicos es un problema importante, porque la mayoría de las enfermedades crónicas prevenibles no tienen síntomas hasta que ya no aparece una complicación. Y sabes que dentro de este mismo tema, siendo la diabetes y la hipertensión como un tipo de enfermedad que no tiene esos síntomas tan visibles, ¿cómo podríamos crear esa conciencia en las personas que dejen de decir de yo estoy sano y entender que estos son síntomas o estas son enfermedades que no dan síntomas hasta el último momento, ya cuando es muy tarde? ¿Cómo concientizamos? Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que un chequeo al año no hace daño, eso es lo primordial. Deberíamos todos los años conocer cómo está nuestro organismo, cómo están nuestros números, cuánto tú estás manejando de presión, cuánto tú estás manejando de azúcar. Si en tu familia hay o no antecedentes de una de estas enfermedades, deberías saberlo. La mayoría de las personas te sorprendería cuando haces una entrevista a un paciente que no saben de qué sufren en su familia. Eso para mí, cuando yo me expuse por primera vez a esa realidad como médico, fue increíble, porque tú debes conocer cuáles son los problemas de salud Ese que árbol hay en tu genealógico. familia. Claro, Exacto. de qué murió tu abuelo, de qué murió tu abuela,
La mayoría de las personas desconocen eso y hay un trabajo de educación importante que a nosotros nos toca hacer con los pacientes todos los días en la consulta y es precisamente eso de que conozcan su historial clínico, no solo el propio, sino también el de su familia y luego que cada año se puedan realizar un chequeo preventivo para mirar cómo están los números, de qué yo me puedo enfermar, qué está mal en mi cuerpo, así como yo siempre bromeo y le digo, así como tú vas los sábados a hacerle alineación y balanceo y Sí. cambio de aceite al carro, Sí. ¿por qué tú no vas una vez al año a hacerte tu chequeo y tu Y las cambio de aceite? uñitas, doctora. Claro, y ese saloncito que nadie nos los quita, pero la gente no va a darse automantenimiento con el médico. Y Normal. es muy importante esa parte de preventivo, porque la gente tiene un miedo a ir al médico. No, porque yo no siento nada, yo me siento bien. Es un chequeo preventivo Ujú. para prevenir antes de que pueda suceder algo. O como dice mi mamá, yo no voy al médico porque siempre me encuentran algo. No, y yo he visto personas, doctora, que esto es un caso tan particular, tan peculiar, perdón, que yo estoy en una sala de espera, un laboratorio, una clínica, y la gente dice, tanto tiempo perdido y no me salió nada. Y se enojan. Sí, no me indicaron nada. No me salió nada, pero dale gracias a La Dios. doctora me vio de una vez. Esa es otra también. El que estaba antes de mí duró 1 hora con ella y 15 minutos y yo salí de una vez. Ya tú sabes. Sí, totalmente. Y es tan importante esto de ver lo del árbol genealógico desde mi punto de vista y desde mi parte familiar, porque recientemente tuve una situación donde un familiar cercano fue por un síntoma, pensando que tenía piedra en los riñones y demás, entonces salió diagnosticado con problemas en el corazón. Y él decía que por qué, y luego mi mamá hace el hincapié de que le dice, tu mamá falleció por esa parte. La hermana de tu mamá falleció por esa parte, o sea, mi abuela. Mi mamá está en situaciones parecidas. Entonces, era algo como que nosotros ignoramos totalmente. No, porque al final el ser humano nace, se reproduce y se muere. Ujú, Y ya no entendemos la importancia que hay en la parte de por qué murió o claro. cuáles fueron las causas que ya te están dando avisos a ti. O sea, ya yo estoy avisada de que por mi parte de mi familia sufren del corazón. La Claro. parte yo tengo que cuidarla Y totalmente. eso te da tiempo a hacer los cambios de lugar para evitar seguir la historia. Yo bromeo también, yo bromeo mucho con mis pacientes en la consulta. Para mí es terapéutica. Pero le digo, Jesucristo nació en un establo y no en una vaca. Así. El hecho de que en tu familia también tengan esos antecedentes no quiere decir que tú tienes que correr con la misma suerte, pero para eso tú necesitas saber primero que en tu familia hay historia de hipertensión, diabetes, de cáncer y qué podemos hacer para evitar que tú sigas la misma historia o si eventualmente porque tus genes están ahí, nadie te va a quitar tu parte genética, esa herencia, pero cómo hacer que sea menos grave la enfermedad. Prevención. Prevención totalmente. Ujú. Hablamos de que la hipertensión y la diabetes son enfermedades que naturalmente no tienen esos avisos tan importantes, pero existe una señal, una detención temprana de estas enfermedades. Mira, si no hay un chequeo regular donde tú puedas ir mirando cómo van evolucionando tus números, es un poco difícil porque, como dijimos en inicio, la mayoría de estas enfermedades nunca dan síntomas. Y cuando vienen a dar un síntoma es porque ya hay una complicación. El síntoma de una enfermedad cardiovascular puede ser el infarto, el primer síntoma, un Sí. dolor en el pecho, pero ya en ese momento hay una complicación. Igual que la diabetes, ya cuando el paciente viene a sentir sed, a bajar de peso, a que no se le curen las heridas, a infecciones urinarias o cualquier otra de esas manifestaciones, es porque ya la enfermedad está desarrollada. Entonces, ¿qué es lo ideal hacer? Volvemos a lo mismo, el chequeo preventivo. Todos los años ir mirando cómo va tu insulina, cómo va el ejercicio, estás comiendo bien, baja los carbohidratos, haz los cambios aquí, haz los cambios allá. Hacer esa tarea que nos lleve finalmente a evitar que las enfermedades progresen. Incluso, un dato interesante es que en el momento que nosotros cuando hacemos los chequeos preventivos, vemos que empiezan a haber pequeñas alteraciones que todavía no son significativas, donde podemos decirte, hey, por aquí puede venir un problema, Como la prediabetes. como la prediabetes. Regularmente cuando nosotros llegamos a eso o a un paso antes, que es cuando empezamos a ver que hay algo de resistencia a la insulina, que es que el páncreas está disparando insulina además en un momento, pues en ese momento, para tú desarrollar la enfermedad como tal, dice la literatura médica que pasan entre 7 a 10 años. O sea que ya cuando tú vienes a llegar con los síntomas de la diabetes, de que estoy bajando de peso, de que tengo mucha sed o estoy orinando mucho, ya tú tienes 10 años de haber empezado el problema. El problema es Wow. que cuando nos llega a nosotros los médicos, ya tú tienes Ya, esas muy alteraciones. avanzado. Claro, a veces ya está manifiesta la enfermedad y en el momento que yo puedo hacer una intervención, yo no sé si tú estás en el año 0 o en el año 6.5.
¿Entiendes? Sí. Entonces, es muy importante que el paciente haga, las personas todas debemos hacer conciencia de estos datos, porque la mayoría de esas enfermedades crónicas son prevenibles, definitivamente. Yo tengo un conocido y soy muy partidaria luego de que me compartió la información de que cada ser humano debe tener un archivo en su casa. Ese Por ley. archivo médico de cada estudio que usted se hizo, Histórico. sáquele copia, usted se lo llevó al médico, el médico se quedó con él, quédese con eso, porque lamentablemente uno se mueve de médico en médico y de clínica en clínica, y esos archivos se van quedando, y no siempre todo está cargado a la web, no todo el mundo tiene el acceso a esa información. Entonces, que tu médico tenga la información de hace 2 o 3 años puede servirte para eso, para detectar si todavía esa prediabetes no ha llegado a ese punto de que todavía se puede hacer algo. Correcto, Así es así. es, así es. Hay personas que viven con cansancio constante. He visto casos de personas que tienen un cansancio que no se le quita y no entienden la razón. Mareos, acidez, como si todo eso fuera normal. Entonces, la pregunta es, ¿qué síntomas que la gente suele ignorar y mira para otro lado o se automedica, si le preocupan cuando usted consulta a una persona? Dice, bueno, aquí hay un tema. Precisamente eso del muchacho de la historia. Sí, Señores, la acidez no es normal. El dolor en el pecho no no es es normal. normal. Que yo tenga un calambre, un hormigueo de repente en algún lado de mi cuerpo no es normal. Que yo me sienta cansado todo el tiempo, aunque yo haya dormido 48 horas corridas, no es normal. Entonces, vamos a revisar porque un cansancio es cierto que muchas veces puede estar influenciado por el estrés, porque aunque yo duermo bien o alguna falta de nutrientes, pero puede estar también influenciado por una anemia, por deficiencias nutricionales. Incluso hay eventos como el mismo infarto que pueden hacer a que tú empieces, o no el infarto, la falla cardíaca, era lo que iba a decir. Sí. La falla cardíaca, donde el corazón pierde su función de bomba, y uno de los primeros síntomas es que tú de aquí a donde tú estás te cansas, te fatigas, no puedes respirar, peinarte te cuesta, subir los brazos y agarrarte, empieza la persona a sofocarse. Eso no es normal. No es normal. Claro, si tú eres sedentario, no haces absolutamente nada de ejercicio, pues es normal que te sientas fatigado. Pero ¿cómo yo voy a diferenciar que yo estoy cansada o no logro subir 2 pisos de un edificio sin cansarme si yo no sé cómo está mi corazón? ¿Cómo yo sé si eso es falta de ejercicio o es que mi corazón está sufriendo? Eso se hace con un chequeo, con un simple ecocardiograma, una revisión por un médico, poner la mano y todo listo. Pero estos síntomas, cansancio inexplicable, el mareo, el dolor en el estómago, la acidez, son signos de alarmas de que algo pudiera estar ocurriendo en ese cuerpo. Bueno, yo creo, de aquí me voy a ir para una consulta, doctora, porque Estamos abiertos. yo quiero diferenciar ciertamente si es cansancio, es la falta de ejercicio o el corazoncito que ya me está avisando, porque yo Claro. con 2 pisos, para todo es ascensor, doctora. Ah, Lamentablemente, hablamos de que estas enfermedades no aparecen de repente, pero tampoco dan aviso. ujú. ¿Cuáles son esos hábitos dañinos y esos pequeños hábitos que podemos empezar a hacer para mejorar la salud? La parte dañina, esos hábitos que nos están destruyendo y esos pequeños cambios que podemos hacer para darle esa ayudadita que podamos ir a mejor. Ya yo creo que los médicos ni tenemos que hablar del tabaquismo, porque la gente sabe que el tabaco cansa. Perdón, no cansa, causa cáncer. Sí. Hice una mezcla increíble. Yo creo que la gente lo tiene claro y que el premio del fumador es el cáncer de pulmón porque te mata No, y la rápidamente. cajetilla lo dice, fumar es Claro. perjudicial para la salud. Es un Entonces, aviso. la gente lo sabe, pero ¿cuáles otros síntomas, cuáles otras cosas hacemos en el día a día, señores? La gente normaliza comer mal, comer a cualquier hora, Cualquier hora. o yo no tengo tiempo. Hay gente que se ha metido a hacer ayuno, pero no es porque quiere hacer algo en particular o porque le teme a algún dios árabe, sino que no tiene esa costumbre o esa rapidez, ese estilo de vida que estamos viviendo hoy en día nos lleva a que yo no tomo mi tiempo para desayunar, para hacer mis 3 comidas, yo no estoy haciendo ejercicio y para colmo ahora utilizo también el vapeo y todos esos derivados sí. del cigarrillo, del tabaco convencional, que ahora lo hemos metido en unos e-cigarettes y también eso nos lleva a sufrir enfermedades. Sí, recuerdo que inició en un principio el tema de los vapes como algo inofensivo. Decían, Sí. no, Como eso... para dejar el cigarro regular, el cigarrillo,
que hacía más daño Claro. por Pero este. sí, luego salieron estudios donde realmente se determinó que sí era dañino. Sí, causa mucho daño. Y no solamente el daño que podemos tener a nivel pulmonar, que a veces pudiera ser los de menos, aunque ahora cada vez más en los estudios clínicos estamos viendo que causa tanto daño a nivel pulmonar como lo causan los derivados del tabaco. Pero este tipo de sustancias también causan mucho daño a nivel cardiovascular y a nivel cerebrovascular. O sea que yo en una entrevista que tuve hace un tiempo en otro programa, yo le decía, la gente ahora va a tener que elegir de qué quiere morirse. Wow. Yo creo que Vamos a estamos elegir. saliendo de Guatemala para Guatapé. Entonces, había gente que nunca en su vida iba a fumar y por la moda de estos e-cigarettes han empezado con el vicio, Sí, incluso niños, y eso es preocupante. sí. Entonces, hay que hacer ejercicio, que sería la otra cara de la moneda, aunque no sea, como yo le digo a los pacientes, aunque no sea para bajar de peso, no lo logres, porque sabemos, y me incluyo, muchas personas tenemos una batalla importante en mantener el peso, pero hacer la tarea, por lo menos 30 minutos de ejercicio 5 días a la semana, dormir bien entre 6 a 8 horas, un promedio de 7 horas es lo correcto, y comer a tus horas, tratar de consumir más alimentos naturales. También bromeo con los pacientes, le digo, papá Dios no hizo mata de Coca-Cola. Si papá Dios quisiera que tú tomaras eso, hace una mata de cola. Claro. Pero no es necesario. Te puso los animales, te puso las plantas, te puso las frutas, las verduras, para que consumas eso natural, no para que te tomes una botella de algo. ¿Ok? Ahora me nace un interrogante sobre el tema del rol del Ministerio de Salud. Mm. ¿Existe alguna tabla alimenticia para el dominicano de cómo debería el dominicano comer? Claro que sí, existe, todos los médicos la manejamos y se lo decimos en sus consultas, el problema es que la gente no va. Existen todo esto, incluso ahora en el país hay algo muy interesante. No sé si ustedes han visto productos que traen, por ejemplo, de Colombia, de otros países, que en el etiquetado frontal habla de la cantidad de calorías, Me que es un producto encanta. alto en azúcar. Ahora mismo aquí en el país se está llevando una campaña de eso, precisamente de que todas las industrias pongan en sus productos Excelente. esas La cantidad notas. real. Claro, y decirle, mira, como así dice el tabaco, la cajetilla Sí, de cigarrillo que puede causar cáncer, esto te puede causar diabetes, esto te puede causar sí. hipertensión, Bueno, obesidad. pero hay personas que se le acercan a usted y le llevan, por ejemplo, un paquete de galletitas con la letra en árabe. Toma, que eso es bueno. Chino, ¿Tú sabes árabe? ¿cómo tú lo sabes? ¿Qué ¿Cómo tú tiene lo eso? sabes? Con el traductor del celular. Será. Es bueno de Será. sabor, pero verdaderamente yo estuve en Colombia recientemente y todos sus empacados, por lo menos todo lo que probé, te dice que es sumamente alto en En calorías, azúcar. en azúcar, sí. Y eso es está trabajando mucho en la concientización de esta Claro, parte. eso es importante porque al final es tu cuerpo y eres tú quien debes Que decidir. decides. Yo sé que eso es malo, pero lo voy a hacer igual, no me importa. Pero no porque tú desconozcas, porque hay muchas personas que entienden que muchos productos industrializados son buenos y eso no es verdad. ¿Sabes qué, doctora? Yo voy a aprovechar esta oportunidad de productos industrializados y la cantidad de azúcar y la conciencia. Tenemos claro que el principal enemigo que todo el mundo nos dice de que vamos a una cita médica es El sugar. la Coca-Cola. No, no. Y En todas hablando, sus vertientes, el sugar. no, y hablando de la Coca-Cola directamente. Pero he escuchado versiones donde me dicen, pero la leche es más dañina que la Coca-Cola, la leche de cartón. Sí, O la malta morena, por mencionar sí, una una marca. perdón, la malta morena. Entonces, es cierto de que yo quiero como concientizar a mí misma de la Coca-Cola. Es cierto que la leche, Bueno, yo te voy a decir algo. La Coca-Cola, paradójicamente, tiene un instituto para bebidas saludables. O sea que al final ellos tienen algo, no sé, yo siempre he dicho, yo soy fanática de la marca, por eso la menciono, pero con moderación, ¿eh? Con moderación. Pero todo lo industrializado contiene muchos químicos, Correcto. preservantes, conservantes, todas esas cosas que al final, de una u otra forma, nos van a pasar factura. Entonces hay que tratar de apostar otra vez a los estilos de vida naturales. Claro, yo siempre me pongo, a mí me gusta hacer mucha introspección y me pongo a pensar, la gente antes moría a los 45 años y era un anciano. Yo tengo 42, yo me siento una niña. Algo diferente estamos estamos haciendo, haciendo aunque totalmente. estamos más industrializados y con la comida más artificial que nunca. Sí. Mis abuelos comían muy sano y Ujú. caminaban no sé cuántos kilómetros, pero a los 45 años ya eran unos viejos. Entonces algo estamos haciendo, o algo va bien
o nuestra genética ha cambiado, no lo sé, quizá algo que deberíamos pensar a futuro. Pero definitivamente deberíamos disminuir de manera importante el consumo de productos industrializados y tratar de volver a lo natural, a la matica, al huertito, a la vaquita del patio, Sí. la gallinita, a Yo, esas cosas. yo soy partícipe y siempre he pensado que ese tipo, digamos, de iniciativas para que se pueda reproducir tiene que venir de la cabeza. ¿A qué me refiero de la cabeza? El Ministerio de Salud, entiendo que tiene su tabla, pero debería ser, me acabo de enterar porque hice la pregunta, sé que Ujú. Estados Unidos tiene su tabla, pero no sabía que aquí la teníamos. Entonces, dar a conocer ese tipo de informaciones para que la gente pueda entender una tabla donde tú puedas colocar las calorías que estás comiendo, que estás consumiendo, y te diga, hoy te pasaste hoy. O sea, a nivel de redes sociales, tener un poco más de influencia. Sí, pero si tú te das cuenta y si sigues quizá las cuentas del ministerio, el ministro actual, el doctor Víctor Atala, de verdad que está haciendo un trabajo excepcional, incluso de él mismo hacer pequeños anuncios en las redes sociales, orientando principalmente con las loncheras escolares Sí, de qué debería contener esa lonchera, enseñándole la exacto. diferencia, en vez de ponerle juguito, ponle agua, ponle la frutica y te hace un análisis muy ameno precisamente para ir orientando a la población de que lo conozcan. Pero en verdad, nuestros gobiernos a través de la historia no han tenido esa iniciativa y ese interés en que nuestra población entienda que comer arroz con espaguetis no es bueno. No, claro. Y yo lo veo desde el punto de vista de que, por ejemplo, supongo de que deben existir estadísticas que muestren cómo está creciendo la diabetes y la hipertensión en el país. ¿Sí? Deben ser números suficientes para sentarse en una mesa y tomar la decisión de decir, vamos a trabajar en políticas que ayuden a que el dominicano viva una vida buena. Porque al fin y al cabo el dinero de la pensión, ¿para qué se va a quedar? Para medicamentos, como hablábamos hace un momento. Sí, y cada vez más caro. Y eso de los niños es tan interesante porque quizás nosotros estamos un poquito más allá, pero con ellos todavía tenemos tiempo de poder hacer algo. Y lamentablemente por el poco tiempo, por el desconocimiento, por el trabajo, responsabilidades, llegamos al punto de que le ponemos cosas rápidas, Mm. simplemente por salir del paso, pero no nos damos cuenta que estamos llevando al niño a una vida peor de la que ya nosotros tenemos. No, y sumándole a lo que tú acabas de decir y a lo que nos comparte nuestra queridísima Milagros, realmente estoy de acuerdo con esa labor que hace Víctor Atala, pero a Víctor Atala lo conocemos los que estamos aquí. Sí. Sí. Los jóvenes, ¿cómo logramos que Víctor Atala conecte con los jóvenes? Es el punto. Mm. Entonces, no digo que él no pueda, sino que tal vez debe rodearse con las personas que lo ayuden a conectar con la juventud. Porque al fin y al cabo es el tema, que hay muchas buenas ideas, pero ¿cómo tú logras que el joven te consuma? Es Ah, correcto. es que el joven está en otros canales de redes sociales. Sí, bueno, eso es otro podcast, Sí. porque la población que tenemos actualmente y la que viene en crecimiento, tengo miedo. Hablemos, Tengo señores, miedo. hablemos, sí. Hablemos de lo que es el paciente público y el privado. Los pacientes del sistema público y privado viven experiencias distintas que influyen en sus diagnósticos. Más allá del dinero, ¿qué diferencia hay entre estos pacientes y qué diagnóstico y qué diferencia hay en sus diagnósticos? Mira, yo creo que el principal problema de nuestro sistema, y no solo del sistema de salud dominicano, sino de toda Latinoamérica y especialmente de la región del Caribe, es que el sistema público está saturado. Tenemos muchas personas que requieren atención médica, pero que ya llegan cuando es tarde, cuando ya tienen el problema de salud. Entonces, a nivel público, incluyendo nuestro país, a muchos pacientes se les suplen los medicamentos. En ocasiones no son los que verdaderamente necesita por las carencias que tiene y limitaciones que tiene el sistema, Sí. pero por lo menos se le da algo que ayuda a mejorar la calidad de vida. Pero esa no debería ser la idea, sino el seguimiento. Al final, un paciente que consigue una cita para verse con un internista, con un cardiólogo en 3, 6 meses y que cuando tú vayas no es el mismo médico que te vio el mes anterior, es difícil. Yo creo que ahí es donde está el primer problema, en el seguimiento que puede tener el paciente a nivel privado versus el público, donde no hay un seguimiento, no hay un médico que se siente contigo como los que van a mi consulta, donde yo digo que más que mis pacientes son mis amigos y me gusta sentirme como que estamos en la sala de mi casa y explicarle Sí. de tú a tu manito, mira, esto te está pasando, vamos a hacer los cambios aquí, vamos a hacer esto allá, para que el paciente pueda entender, porque al final el trabajo del médico es el 1%.
Si yo no me siento contigo a decirte que tú tienes que hacer ejercicio, que tú tienes que comer bien y te quiero ver el mes que viene con estos análisis, ven a esta hora y ven a aquella hora, el paciente, el 99% del trabajo es de él. No lo va a hacer y entonces luego no tiene un seguimiento. ¿Cómo el paciente público va exactamente al primer médico que lo atendió? No tiene un médico de cabecera. Sí. Entonces, eso hace que complique mucho y ahí es que se nota principalmente la diferencia del manejo de los pacientes. En no tener a quién exactamente acudir, un doliente, Sí, por y decirlo. importantísimo lo que estamos hablando y cómo se conecta con lo que hablamos hace unos minutos de el paciente mismo crear su propio archivero. Ujú. O sea, lo único que te garantiza a ti un buen seguimiento es que tú mismo prepares ese archivo y ya independientemente de que te toque el mismo doctor o uno diferente, este te pueda dar seguimiento porque ya tiene todo tu historial médico, pero no tenemos esa conciencia. Correcto. No tenemos esa costumbre, por así decirlo. Uno se hace un análisis, el doctor lo vio, eso se fue a la basura. Exacto. Y eso debería prevalecer con usted por lo menos 1 o 2 años ahí, sacarle copia y tener ese archivo. Claro, y entender, porque hay pacientes que toman medicamentos que no saben para qué son. Que tú le preguntas, pero ¿y qué te dijeron? ¿Qué te diagnosticaron? Y no saben decir, yo soy hipertenso, yo soy diabético, ¿no? Te dicen, el doctor me dijo que me beba eso. Entonces, eso es algo también muy dramático a nivel del sistema de salud nuestro Sí. y de nuestra población en sentido De general. eso le iba a hablar, de que ya muchas personas con presión, diabetes u otras enfermedades crónicas se automedican Ujú. y se toman algo porque eso siempre me funciona. También porque yo después voy al médico, eso yo lo resuelvo luego. O el problema es que solo puede empeorar el riñón, el estómago, interactuar con otros medicamentos y retrasar un diagnóstico importante. O sea, ¿qué quiero decir? Que actualmente a mí me duele el pecho, yo voy a la farmacia y le digo a la chica que está ahí, mira, me duele el pecho, ¿qué tú tienes para el dolor de pecho? Yo, atento a mí, Ujú. voy, la chica que no ha estudiado en ningún sitio me dice, mira, esto es lo que vienen a buscar siempre. Toma. Yo me lo empiezo a tomar de manera regular, sin ningún control. Entonces la pregunta es, retomando eso que usted mencionó ahora mismo, ¿qué tan peligroso es Ay, automedicarse? eso es súper peligroso. Si tú supieras la cantidad de gente que muere todos los días con este tema de la automedicación, porque tú estás enmascarando síntomas. Por ejemplo, vamos a salir un poquito de enfermedades prevenibles y vámonos al dolor abdominal, por ejemplo, que yo he visto en los últimos años algunos casos que desgarran, en verdad, de que yo tengo 3 días con un dolor de estómago. Ese dolor de estómago se me fue como para el ombligo y después se me fue al lado derecho de la barriga. Con esa historia te llega el paciente. Pero yo me empecé a tomar un diclofenac. Mm. Y yo tengo que decir, ¿cuántos días? Entonces te llegan porque están evacuando rojo. Sí, pero tú tenías una apendicitis. Entonces ahora tenemos una perforación, una peritonitis y un sangrado digestivo. Porque tú te pusiste a tomar un reguero de cosas que no necesitabas, porque lo que necesitabas era algo diferente. Y entonces ahora tenemos una complicación y te puedes morir. ¿Qué combo? Sí, es terrible. Entonces, así, para la mayoría de las cosas, los pacientes, las personas en sentido general, empiezan a automedicarse sin saber exactamente de dónde viene el síntoma. Porque también siempre bromeo con los pacientes y les digo, a veces tratar, en el caso de la diarrea, que es una de las cosas Sí, más comunes donde la gente se automedica, no es tratar la diarrea, es tratar lo que te causó la diarrea. correcto. Trabajar sobre la diarrea es como el muro de la vergüenza que se hizo en los años del presidente Balaguer, Sí, cuando se hizo el Faro a Colón, que él acabó con la pobreza tirando un muro. No es tirar un muro, es tratar el problema de base. sí. Entonces, eso pasa cuando empiezan antidiarreicos, no sé qué, para el Cortado dolor. de raíz. Exacto. Entonces ahí vuelvo con el Ministerio de Salud. Vamos a hacer un video de una persona que se automedicó, pasó por un proceso y trata de publicar ese video, ese corto de 2 minutos en diferentes canales y eso para crear conciencia. Claro, hay Yo no he visto nunca un video de esos. hay mucha oportunidad de Hay muchas ministerio oportunidades. trabajar, incluso también en el uso de los servicios de emergencia. Cuando un paciente debe ir a la emergencia o cuándo debe ir a la consulta, el dominicano no No sabe sabe diferenciar. diferenciarlo y entiende que mientras más lejos viene su dolencia, más urgente es y no es así. Entonces, hay mucho de verdad que le toca a los gobiernos y al Ministerio de Salud Pública
por educar a nuestra población, pero también hay cosas que nosotros desde nuestra iniciativa como individuos deberíamos empezar a mejorar, a cambiar. A que si yo hice esto y no mejoré en un tiempo prudente, 2, 3 días, pues déjame buscar ayuda, déjame ir a la consulta si no siento que me muero o déjame ir a la emergencia si entiendo que es algo que no puedo manejar.